Hola chicos, vengo con otro video. Ya saben, yo soy Luis, soy parte de la comunidad de CAPSA y bueno, estamos en la serie de videos de embriología, ¿no? Una serie de videos que vamos a estar haciendo de embriología. En el día de hoy vamos a ver el ciclo celular y su regulación. Bueno, y sin más que agregar, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, el ciclo celular. ¿El ciclo celular qué es? Es este ciclo que vamos a estar constantemente visualizando en las células. Hay algo muy importante que tenemos que recordar, es que todas las células provienen de células. Entonces, es obvio que todo esto conlleva a un ciclo. El ciclo en el cual estas células se van a ir reproduciendo, una vez se van a ir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Entonces por eso se llama ciclo celular. Pues va a constar de distintas fases. El ciclo celular bifásico, en el cual se compone de interfase y de mitosis, ¿no? En el cual la interfase va a estar subdividida en tres fases: G1, S y G2. Y después la mitosis, que en sí la mitosis también se va a dividir en otras distintas fases, pero lo veremos en la siguiente pizarra. Y bueno, también vamos a tener otro categoría extra, que no es como que sea parte del ciclo celular, pero es importante mencionarlo, porque pues conlleva a que varias células siguen este camino. Y en este caso es la G0. Y esta G0 se llama estado de quiescencia, como dice aquí, ¿no? Y bueno, en este estado, ¿qué pasa? Bueno, prácticamente se va a abandonar el ciclo celular para que estas células entren en un estado de latencia en el cual no sea necesario dividirse tanto en ese momento. No sé, justo ya han hecho su trabajo y ahorita sí, la cantidad de células que están en ese tejido es el suficiente, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, también vamos a ver que hay otro camino, que justamente estas células que salieron del ciclo celular se pueden especializar. Y bueno, ya cuando estas células están especializadas ya no son capaces de dividirse, ¿no? Bueno, vamos a ver que cada vez entre más especializadas estén las células, menos se van a poder dividir. En este caso hay algunos ejemplos como las neuronas, como los miocitos, que son las células musculares, ¿no? O incluso los queratinocitos, que son las células de la piel. Y bueno, vamos a ver un poco de la interfase, ¿no? Bueno, en la interfase, en la G1, vamos a ver que hay distintos procesos que van a estar activos. Que las células estén metabólicamente activas. Cuando pongo una C y una diagonal, quiere decir célula, ¿vale? Y pues bueno, vamos a ver que estas células están metabólicamente activas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a obtener todos los nutrientes, todo lo que necesitamos para iniciar el ciclo celular, ¿no? Y bueno, vamos a ver que es donde va a recolectar totalmente todo lo que se necesita para seguir tanto la duplicación genética como tanto la regulación de este ciclo celular. Entonces vamos a ver que se va a ver una síntesis de proteínas muy elevada para que todo lo que ya necesitamos esté listo para la siguiente fase y para después la siguiente fase y después para la mitosis. Entonces todo ese material se va a obtener en G1. Después vamos a tener que en este momento también la célula va a estar creciendo y creciendo y creciendo, porque pues se va a dividir en dos, ¿no? Entonces pues no puede mantener ese mismo tamaño. Necesita crecer para que justo cuando se divida en dos, mantenga el tamaño con el que inició las dos células. También va a haber una replicación de organelos. Como les mencioné, aquí se va a obtener todo lo que necesitamos para la duplicación celular, ¿no? Y pues bueno, en eso implica la replicación de organelos. Después vamos a tener a la fase S. La fase S es aquella en donde se va a dar una replicación del DNA. Y pues bueno, la replicación del DNA, vamos a ver que se va a hacer. Prácticamente vamos a duplicar en nuestro patrimonio genético, ¿no? Nuestro genoma.
¿Y para qué? Para que justo todas nuestras células, vamos a ver que todas nuestras células tienen el mismo material genético. Sin embargo, unas utilizan cierta parte de él para ciertos procesos, otra parte de él, etcétera, ¿no? Sin embargo, todas nuestras células tienen el mismo material genético. Y bueno, vamos a ver que después está la fase G2, ¿no? Bueno, la subfase G2. Y en esta vamos a ver que se va a estar alistando para la mitosis. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a empezar a ver una condensación del material genético. El material genético generalmente lo conocemos como los cromosomas, ¿no? Que todos vemos así como de, ay, sí, este tipo de X, ¿no? Que se ve así. Pues en realidad no está así en nuestro material genético hasta la mitosis y solo en una parte. La gran mayoría del tiempo, nuestro material genético literal son hebras de DNA, ¿no? Prácticamente desordenado y así. Entonces lo que ocasiona es que veamos a los cromosomas tales como están aquí. Necesitamos condensar nuestro material genético y esta condensación empieza desde este momento. Y bueno, también aquí se va a dar más aumento de nuestro crecimiento celular. Y bueno, pasemos a la siguiente pizarra. Bueno, continuemos. Ahora vamos con la mitosis. Vamos a ver que la mitosis va a estar dividida en 4 fases, en la profase, en la metafase, en la anafase y en la telofase. Algunas bibliografías mencionan que hay otra fase que se llama prometafase, pero generalmente no está totalmente, no todos la consideran, entonces por eso no la puse, aparte de que es más simplificado cuando arraigamos las 4 fases totales, ¿vale? Después tenemos otra, en teoría como fase, pero no forma parte de la mitosis, sino que es una acción en la cual vamos a explicar un poquito más adelante. Y bueno, vamos a ver que la profase va a constituir en donde aquí empiezan ya a condensarse muchísimo más los cromosomas y ya empiezan a formarse literal como los conocemos. Am, y bueno, como conocemos a los cromosomas un poquito más condensados es de esta manera, ¿no? Y está conformado por 2 cromátides hermanas. Esta es una cromátide y esta es otra cromátide. ¿Y por qué se llaman hermanas? Porque son el mismo material genético. Este es el material genético de la célula progenitora y este es el material genético que se duplicó, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que se va a unir los 2 materiales genéticos, que en realidad es el mismo, pero duplicado, por una estructura que se llama cinetocoro, ¿vale? Así es como se condensa nuestro material genético. Y bueno, vamos a ver que también se van a formar otras estructuras que se llaman centriolos. Estos centriolos van a estar formados por microtúbulos, parte del sistema citoesquelético de la célula, y nos van a ayudar a transportar estos cromosomas. Pero aquí en esta fase solo se están formando estos centriolos, ¿vale? También en esta fase lo que va a pasar con los organelos es que se van a reestructurar, se van a condensar también, se van a empezar a resguardar dentro de la célula para que no estorben dentro de todas estas acciones que están pasando en la mitosis, ¿vale? Y bueno, después hay que pasar a la metafase. En la metafase lo que va a pasar es que va a haber un rompimiento de la membrana nuclear. Como podemos ver, aquí ya no está la membrana nuclear, ¿no? Y bueno, después los cromosomas se van a alinear en el ecuador celular. ¿Y cómo es que se van a alinear? Pues bueno, estos centriolos que les había mencionado van a formar una cosa que se llama uso mitótico. El uso mitótico son estas prolongaciones que provienen del centriolo que les había mencionado y eso se llama uso mitótico. Estos usos mitóticos se van a arraigar a estos cromosomas y esos que nos van a permitir moverlos. En este caso, en la metafase se va a caracterizar porque se van a alinear los cromosomas en el ecuador celular, ¿vale? Y como podemos ver aquí, background de la célula, vamos a ver que están todavía algunos organelos, ¿no? Que están estructurados, sin embargo no están estorbando a todas estas fases. Y bueno, vamos a pasar a la anafase. En la anafase vamos a ver que se produce la separación de las cromátides hermanas. Vamos a ver más molecularmente en la regulación del ciclo celular, ¿no? Cómo es que sucede este proceso. Pero se caracteriza justamente
porque se da la separación de las cromátides hermanas y dan lugar a prácticamente la migración de estos cromosomas al polo de la célula, al polo opuesto de la célula. Después tenemos la telofase. En la telofase, prácticamente los cromosomas llegan al polo de la célula, empieza una descondensación de estos mismos cromosomas, incluso se empieza a reestructurar la membrana nuclear, también se empiezan a acomodar otra vez los organelos, y también se van a activar como que este anillo contráctil que nos va a ayudar a separar las células. ¿De qué está formado? De miosina y de actina, que son proteínas que nos van a ayudar a tanto contraer la célula para que se vaya haciendo como que este anillo, como que justo va a ir apretando, 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 hasta que se forme la citocinesis. La citocinesis es la separación, la división de la célula por el anillo contráctil que les había mencionado, ¿vale? Eso es la citocinesis. Y bueno, de modo general, eso es la mitosis. Ahora, pasemos a la regulación del ciclo celular. Ahora continuamos con la regulación del ciclo celular. Antes que nada, una de las proteosomas más importantes que tenemos que tener en cuenta es P53, ¿vale? Incluso se le llama el guardián del ciclo celular. ¿Por qué? Porque es uno de los en sí proteosomas que nos van a ayudar a detectar qué es lo que está haciendo mal. Por ejemplo, si es que hay alguna mutación de nuestro genoma, pues ahí es donde se va a ver expresado P53 en altas cantidades para que P53 estimule a ciertos inhibidores del ciclo celular como P21, por ejemplo, ¿no? Y ya P21 inhibe los complejos CDK-ciclinas para que en sí pueda parar ese ciclo celular, ver si se puede reparar ese daño o si no, pues para que se vaya la célula a apoptosis. Y esto también es señalado por P53, ¿vale? Eso es muy importante y recuérdenlo. P53, guardián del ciclo celular. Y bueno, ahora vamos con las fases del ciclo celular y cómo es que se van regulando cada esta con sus complejos CDK-ciclinas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver que primero está la fase G1. La fase G1, recordemos que es donde la célula está metabólicamente activa, prácticamente hay un crecimiento celular, hay una replicación de organelos y pues muchas síntesis de proteínas, ¿no? Vamos a ver que aquí en la fase, bueno, en sí, en todo el ciclo celular hay ciertos checkpoints o puntos de control en los cuales se revisa si es que tenemos el material adecuado, si el genoma está bien am, dispuesto para entrar a la replicación o si salió bien de la replicación, si hay las suficientes proteínas para continuar el ciclo celular. Todo eso se hace en los checkpoints, ¿vale? Y el primero, que en sí no es el primero, sino que es como en sí un punto, de hecho se llama punto de no retorno. ¿Por qué? Porque una vez que la célula pase este punto, después del, bueno, en la fase G1, si es que pasa este punto, ya no puede retractarse, o acaba el ciclo celular o lo acaba, porque si no se va a ir a apoptosis. Si es que sucede algún defecto de los que ya hablamos, y ya pasó el checkpoint y no lo puede arreglar, pues entonces aquí es donde la célula se tiene que ir a apoptosis, ya no hay de otra, ya no puede regresarse para como que eliminar lo ya hecho, sino que aquí por eso se llama punto de no retorno, porque si entra, tiene que salir con dos células, y si no sale con esas dos células, se muere esa célula, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el complejo que nos va a ayudar aquí? Aquí pueden utilizarse tanto CDK4 como CDK6 y va a haber una ciclina D, ¿vale? ¿Y qué va a pasar aquí? Ya que haya confirmado la célula que tenemos los suficientes materiales, que el metabolismo está activo, que el crecimiento celular es el adecuado, que la replicación de los organelos ya ha sido adecuada también, y hay suficientes proteínas, pues ok, se activa nuestro complejo CDK-ciclina, el cual nos va a ayudar a fosforilar el complejo RB-E2F. Prácticamente va a fosforilar RB para que se libere E2F. Y bueno, ¿qué es RB? RB prácticamente es el inhibidor de E2F. ¿Y por qué se llama RB? Porque es la abreviatura de retinoblastoma. Si es que está mutado o tiene ciertos problemas, el gen que transcribe a RB puede que cause que esa persona tenga un retinoblastoma. Por eso es que se llama RB, ¿vale?
Y E2F es el factor de transcripción que nos va a permitir pasar a la siguiente fase del ciclo celular. Entonces, esto es muy importante y recordemos, este es el checkpoint, el primer checkpoint, sin embargo, se va a llamar punto de no retorno, ¿vale? Después continuemos. Entre la fase G1 y la fase S vamos a tener el primer checkpoint, ahora sí, el primer punto de control, en donde se va a utilizar CDK2 y ciclina E. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Prácticamente aquí es donde más bien se verifica que el DNA haya sido duplicado en el anterior, bueno, que haya sido duplicado correctamente en el anterior ciclo celular antes de entrar a la síntesis, porque si tenemos un genoma dañado, en sí para qué nos serviría duplicarlo, ¿no? Entonces primero se revisa y ya que si no ha visto ninguna mutación, ninguna en sí alteración de nuestro genoma, pues puede continuar expresándose con CDK y ciclina, ¿no? CDK2 y ciclina E. Pero sin embargo, si hay alguna elevación de daño en nuestro genoma, pues es donde se expresa P53, P53 activa a P21, P21 inhibe el ciclo celular, vemos si se puede reparar, si no, pues se va a apoptosis esa célula, ¿vale? Después tenemos la fase S. La fase S no tiene punto de control, no tiene checkpoint, ¿vale? Sin embargo, sí tiene ciertas ciclinas y CDKs que tienen que ser expresadas en esta fase, que en este caso es CDK2 y ciclina A, ¿vale? Después tenemos a G2, que en sí, ¿por qué es que no tenemos aquí un checkpoint? Porque aquí es donde se va a hacer la replicación del ciclo, del genoma, ¿no? Entonces, pues no nos sirve tener el checkpoint aquí, sino que en G2 ahora sí ya tenemos el segundo checkpoint, en el cual se van a expresar CDK1 y ciclina A o B. Generalmente en los libros menciona que B, pero hay otros libros que también menciona que es A. Si es que le preguntan en algún examen, pueden poner B. Y generalmente este complejo CDK-ciclina se va a llamar factor promotor de la mitosis, ¿vale? Por eso mitosis promoter factor. ¿Y por qué? Porque esto es un paso antes de la mitosis. Si es que llega a pasar o sea, como que las palomitas de la célula para que pueda pasar a la siguiente fase, ahora sí va a pasar a la mitosis, que eso vamos al siguiente pizarrón. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar esta célula para que pueda activarse este complejo, ¿no? Pues vamos a ver que primero que nada, recordemos que en G2 también tiene que aumentar muchísimo más de tamaño, tiene que estar metabólicamente activo y aquí también se verifica que el DNA que haya sido duplicado en la fase S no tenga mutaciones, no tenga errores, no tenga daños. Y bueno, entonces así es como se va a poder expresar este complejo en sí, ¿vale? Ahora vamos con la mitosis. Bueno, y ya para acabar, empecemos con el checkpoint que se encuentra en la mitosis. Y para ser más específicos, se encuentra entre la metafase y la anafase. Este es el tercer punto de control o tercer checkpoint. Y bueno, estos complejos que ahorita voy a hablar de ellos, de cuáles son los que se forman, se van a llamar factor promotor de la anafase. ¿Por qué? Porque recordemos que en la anafase, antes de que las cromátides las cromátides hermanas se separen, pues están unidas por un cinetocoro que en sí también tiene ciertas proteínas que se llaman coesina. Bueno, para que se inicie la anafase tenemos que romper esta coesina y así puedan que las cromátides hermanas se jalen hacia los polos, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. La fase en M, o sea la mitosis, va a tener el tercer checkpoint en el cual se van a utilizar CDK2 y ciclina B. Sin embargo, se va a formar un complejo muy importante que se llama APC-CS20, en el cual este complejo nos va a ayudar para en sí ubiquitinizar, así se le llama, lo escribo aquí, ubiquitinizar a la securina. La securina es una proteína que mantiene atrapada e inhibida a una enzima que se llama separasa,
¿vale? Esta separasa es en sí como unas tijeras, por decirlo así. En sí es una enzima que nos va a ayudar a degradar la coesina para que en sí ya pueda jalarse las cromatides hermanas hacia los polos. Entonces, la ubiquitinación es agregar grupos ubiquitina a ciertas proteínas para que sirvan como marcador. Ya que tengan esta ubiquitinación, estas proteínas, las van a encontrar ciertas proteínas que en sí, o bueno, enzimas que son proteolíticas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a degradar a la proteína que esté marcada con ubiquitina, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve este complejo. El complejo promotor de la anafase, que es APCSS20, nos va en sí a ubiquitinizar la securina para que se degrade y ya que esté degradada, se libere la separasa. La separasa pueda estar en sí, ahora sí, degradar a la coesina y la coesina, ya que sea degradada, pueda que las cromátides hermanas se separen hacia los polos, hacia sus respectivos polos, ¿vale? Pero para que se forme todo esto, pues recordemos que tiene que en sí pasar todas la profase, la metafase correctamente. Y si ya está correctamente esto, ahora sí se activa la CDK y la ciclina para que activen al complejo promotor de la anafase y ya pase todo lo que les acabo de explicar. En sí, eso sería el ciclo celular a grandes rasgos, a tanto su control como su regulación y en sí todas sus fases, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.